la idea de hoy es retomar un poquito lo que ustedes han venido escuchando a lo largo de la mañana. El nombre de la charla es la importancia de los datos en la gestión de sostenibilidad empresarial. Y el nombre, de alguna manera, tiene mucho que ver con el recorrido de la sostenibilidad a través de estos últimos años. Es un poquito lo que les voy a presentar. Vamos a hacer la charla con Isabel. Entonces, yo doy un poquito la introducción y luego pasamos al detalle de los datos. ¿Qué es muy importante en este momento en el que estamos como organizaciones? Ustedes, seguramente los que participaron de todo el evento desde la mañana, han escuchado la palabra sostenibilidad muchas veces. El aprovisionamiento sostenible, el aprovisionamiento responsable, la sostenibilidad empresarial, y muchas veces hemos mencionado el concepto y que es importante que tengamos claro efectivamente desde las organizaciones qué estamos entendiendo como sostenibilidad. A pesar de que ya llevamos bastantes años gestionando temas de sostenibilidad, es posible que todavía tengamos ciertos paradigmas sobre qué significa la sostenibilidad. Si la sostenibilidad son las canequitas que ponemos para reciclar, si la sostenibilidad es el programa comunitario o si la sostenibilidad realmente es una parte transversal de la estrategia de la organización. Entonces, la idea de hoy es hacer un recorrido un poquito de cuál es ese concepto y por qué ese concepto termina en un dato. ¿Por qué vamos a hablar de datos? Porque hoy por hoy lo que cuenta en una organización no es su declaración de intenciones. Difícilmente una organización dice hoy que no le importa el cambio climático, que no le importan las comunidades, que no le importan sus colaboradores. En las declaraciones estamos absolutamente claros de que todo eso nos importa. Pero ¿cómo demostramos que nos importa? A partir de los datos, a partir de los resultados y a partir de un verdadero proceso de integración en la organización. Entonces podemos decir que la sostenibilidad sí nos interesa y nos parece muy bonita, pero cuando nos piden cuentas tenemos que tener los datos y los resultados claros para mostrar que efectivamente nos interesa y la estamos aplicando. Entonces, en ese marco quisiéramos dejarles unos 4 elementos simplemente para que ustedes se vayan con 4 temas claros de qué significa la sostenibilidad. Lo primero, seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado esta definición de desarrollo sostenible, ¿no? Lo decía también Iván en el cierre de su charla. Es el desarrollo que satisface a las necesidades de la generación actual sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Esto qué significa? No todos hacemos sostenibilidad. El desarrollo sostenible es un modelo económico, es lo que todos queremos lograr como sociedad. O sea, al final lo que queremos es tener un comportamiento que no destroce el planeta, que no destroce la sociedad y que tengamos cubiertas nuestras necesidades y las generaciones futuras también. Pero es un concepto sombrilla, es un concepto que cobija muchas cosas. Entonces, si hablamos de desarrollo sostenible, todavía nos quedamos en las generalidades, pero es lo que estamos finalmente buscando como sociedad. ¿Qué sigue? Las organizaciones, si bien el desarrollo sostenible tiene el foco en el planeta y en las personas, todos los que estamos aquí, independientemente de que estemos representando una organización, como personas tenemos una responsabilidad en ese modelo de desarrollo sostenible. Pero las organizaciones que ustedes están representando acá como proveedores e ISA Intercolombia como tal, son las que contribuyen a ese modelo de desarrollo sostenible con un comportamiento sostenible, con la sostenibilidad corporativa. Entonces, esa manera de actuar de las organizaciones, esa contribución que hacen las organizaciones, es lo que llamamos una gestión de sostenibilidad. Entonces, yo como organización no estoy haciendo desarrollo sostenible, yo estoy haciendo una gestión sostenible que contribuye a ese modelo de desarrollo. Y esa gestión que yo desarrollo tiene 2 escenarios: ¿qué hago y cómo lo hago? Entonces, muchas veces las organizaciones dicen: yo no tengo mucho que ver con sostenibilidad porque yo realmente hago tornillos,
o yo presto servicios de ingeniería. Eso no tiene nada que ver con la sostenibilidad, pero seguramente el que sí tiene que ver es el que cuida el humedal o el que cuida de los niños con cáncer en una fundación. Son dos escenarios totalmente distintos y en los dos las organizaciones tienen muchas cosas que decir. Entonces, la sostenibilidad está en lo que yo hago, en mi objeto social, pero principalmente cómo me comporto como organización. Entonces, en ese cómo me comporto es donde todos tenemos mucho que decir. Independientemente de nuestro objeto social, el cómo lo hago es lo que realmente importa cuando hablamos de gestión de sostenibilidad. Si yo trato bien a mis colaboradores, a mis proveedores, me relaciono adecuadamente, identifico mis impactos, gestiono mis impactos, esa es la manera de actuar. Entonces, siempre que estemos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de cómo actuamos como organización, más allá de que nuestro objeto social sea un tornillo, o sean los niños con cáncer, o sean los humedales. ¿Ok? Lo siguiente que es importante es esa definición de sostenibilidad. ¿Qué es lo que está detrás? Lo que está detrás de la gestión de sostenibilidad no es que una organización quiera retribuirle a la sociedad por los beneficios que está ganando, no es que quiera hacerse cargo de alguna comunidad en particular, sino principalmente es una organización que se hace responsable de sus impactos. Si algo es fundamental que ustedes se lleven hoy aquí es que la sostenibilidad es cuando una organización se hace cargo de sus impactos. Esos impactos, ¿cómo los genero? A partir de mis decisiones, de mis actividades, y eso que yo hago en la cotidianidad efectivamente tiene un impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Todo lo que estamos conversando aquí resuelve impactos que generamos como organizaciones. Entonces, lo más relevante de la gestión de sostenibilidad es que tengamos claros cuáles son nuestros impactos. ¿Qué es la gestión de sostenibilidad? Hacerse responsable de los impactos que estoy generando. ¿Y eso qué tiene que lograr? Contribuir al desarrollo sostenible, que es lo que les decía ahora, es el aporte que hace una organización, contribuir al desarrollo sostenible, que tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas. Por eso están ustedes hoy aquí, porque a ISA Intercolombia le interesa tomar en consideración sus intereses, sus expectativas y lo que está pasando con un grupo de interés fundamental. Y no solamente con los proveedores, con los clientes, con los usuarios, con los beneficiarios, con los reguladores, con las comunidades, hace parte del concepto de la gestión sostenible. Por supuesto, cumplir con la legislación y la normativa internacional de comportamiento, pero el último elemento es absolutamente fundamental y es la relación directa con la generación de un dato. Es que esté integrada en toda la organización y se lleva a la práctica en sus relaciones. La misma definición de sostenibilidad lo que dice es, todo puede ser muy bonito, las declaraciones pueden ser muy valiosas, pero si no está integrada en la organización, no estamos hablando de una gestión de sostenibilidad. ¿Cómo sabemos si un tema está integrado en una organización? Antes, perdón, me voy a hacer un paréntesis en ese concepto de sostenibilidad. Todos sabemos que la sostenibilidad tiene tres dimensiones básicas: la económica, la social y la ambiental. Siempre que hablamos de sostenibilidad, esas tres dimensiones están presentes, pero tenemos algunos paradigmas, por lo menos en dos de ellas. Cuando hablamos de la dimensión económica, estamos pensando en los resultados financieros. ¿Qué tanto tenemos buenos o malos resultados financieros? Si bien hacen parte de la dimensión económica, lo más importante es cuándo genera valor una organización. ¿Y cómo sabemos si una organización genera valor? Cuando decimos qué pasaría si esa organización no existe. Entonces, no son solamente sus resultados financieros. Es que si hoy se acaba ISA Intercolombia, la mitad de los que están aquí se quedan sin trabajo. Y los que se quedan sin trabajo, se quedan sin el salario. ¿Y qué hace ese salario? Paga los colegios, paga los arriendos, paga el mercado, y el colegio deja de recibir una mensualidad, el supermercado pierde un cliente, y esa es toda la dinámica económica. Entonces, el hecho de que una organización exista no solamente existe para generar beneficio financiero, que por supuesto es relevante, sino toda la cadena de generación de valor que tiene detrás.
con sus colaboradores, con sus proveedores. No solo los colaboradores se quedan sin empleo, los proveedores se quedan sin un cliente fundamental. Entonces, la generación de valor tiene que ver justamente con eso que hace una organización que dinamiza el escenario en el que está con todos sus grupos de interés. Uy, me salí de… no. Y la dimensión social, que normalmente la relacionamos solamente con las comunidades, pues también es muy importante porque tiene que ver con todos los grupos de interés. ¿Cuál es ese relacionamiento que tiene una organización con todos sus grupos de interés? Cómo los escucha, cómo construye relaciones de confianza y cómo crece con ellos. Y la dimensión ambiental, por supuesto, todo lo que implica un uso racional de los recursos naturales y ese escenario de cuidado de los recursos y uso responsable. Por supuesto, bajo un escenario de un gobierno corporativo y un proceso de toma de decisiones que sea absolutamente eficiente para las organizaciones. Entonces, teniendo claro estas dimensiones y teniendo claro el proceso de integración, ¿cómo aporta la gestión de los datos a los objetivos de sostenibilidad? ¿Por qué decimos que es importante generar datos? Esto que ustedes ven aquí aplica para cualquier tema en una organización, no solo para la gestión de sostenibilidad. Si decimos que la calidad está integrada en la organización, esto tiene que pasar. Si decimos que la sostenibilidad está integrada, esto tiene que pasar. ¿Qué quiere decir? Que está en la filosofía empresarial. Si yo digo que la sostenibilidad es importante, en algún lugar de mi estrategia tiene que aparecer la gestión de sostenibilidad. Ya sea en la misión, en la visión o en la definición de mis valores y mis objetivos estratégicos. La estrategia tiene que contener compromisos de sostenibilidad. Después de esos compromisos tienen que haber políticas y lineamientos relacionados para gestionar ese tema, que luego se convierte en objetivos, metas, roles responsables, en hacer una planificación operativa, planes, programas, iniciativas, monitoreo, auditoría y comunicación. Esto no suena para nada raro. ¿Qué es esto? Planificación estratégica y planificación operativa. Yo defino qué va a ir como estrategia en la organización y luego tengo un plan de acción. Tengo que tener un responsable, tengo que tener unos recursos. Entonces, que cualquier tema esté integrado en una organización tiene que responder a esto. ¿Qué pasaba normalmente? Que teníamos la sostenibilidad en el escenario, en la primera línea azul, en los planes, los programas y las iniciativas. Entonces le preguntábamos a una organización, ¿usted qué tiene de sostenibilidad? Ah, sí, yo tengo un programa de voluntariado. Ah, sí, yo tengo el programa de reciclaje. Entonces, ¿eso a qué obedece? ¿Cuál era el responsable o a qué política? Y ahí se perdía un poco el tema de sostenibilidad en la organización. ¿Qué es lo que estamos buscando hoy en día en las organizaciones? Que el tema sea absolutamente transversal, que esos programas y esas iniciativas respondan a una estrategia, pero que tengan un alineamiento completo hacia arriba y hacia abajo. Y cuando hablamos de un alineamiento hacia abajo, estamos diciendo que en la planificación operativa, ¿yo qué hago? Yo defino metas, objetivos, establezco actividades para cumplir esos objetivos, defino tiempos de ejecución, defino responsables y el último punto es el punto clave, defino indicadores. Entonces, eso significa la sostenibilidad integrada en una organización, que yo efectivamente, estratégicamente lo tengo incorporado y operativamente respondo a esa estrategia. Tengo objetivos, tengo metas, tengo responsables, pero defino unos indicadores, defino unos datos. ¿Qué es lo que hoy por hoy me piden todo el tiempo? Datos. Yo puedo decir que hago muchas cosas bien, deme sus datos. Dígame cómo está gestionando la relación con sus colaboradores. Entonces, ¿eso qué significa? Yo tengo que saber cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuáles son mis planes de beneficios, cuántos están accediendo al permiso parental, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo decir que los trato muy bien o puedo decir que trato muy bien a mis proveedores, pero ¿cuáles son los datos que respaldan esa información? Entonces, muy importante en este escenario entender que todas las organizaciones están absolutamente en capacidad de crear estos datos. Los estándares globales hoy en día
digamos que de alguna manera han evolucionado bastante. Estamos en un escenario en el que hemos pasado de informes de sostenibilidad que tenían fácilmente 500 indicadores como el GRI, los que de pronto se mueven en este tema hace más tiempo, la versión 1, la versión 2 tenían más de 400 indicadores. Y estamos llegando a estándares internacionales que van a tener 20 indicadores, que es muchísimo más práctico para una organización, pero que son absolutamente rigurosos en la calidad de ese dato. Entonces ya no me cuente historias cualitativas, relatos, sino deme indicadores concretos de la gestión que usted está haciendo. Entonces, muy importante tener claro que eso es fundamental, la construcción de información en las organizaciones, que el proceso es cíclico. Entonces, yo puedo empezar por un programa, no está mal, pero empiezo a medir qué pasa con ese programa. Y si ese programa tiene unos resultados claves, pues eso me va a alimentar el ejercicio y me va a convencer que hay cosas que yo tengo que incorporar en la filosofía empresarial. Esa es la razón por la cual muchas organizaciones hoy en día en su filosofía gestionan la sostenibilidad, la mencionan y tienen políticas claras que tienen que ver con los elementos de sostenibilidad. Y los datos finalmente definen esa información crítica que se tiene que gestionar. Entonces, si yo no sé dónde tengo oportunidades de mejora, pues no sé realmente qué es lo que voy a tener que gestionar en la organización. Y la identificación de esas oportunidades de mejora me la dan los datos, me la dan los indicadores. ¿Qué es positivo en este escenario? Que una de las cosas más complejas es definir indicadores, pero tenemos baterías bastante elaboradas, bastante maduras que nos proporcionan los estándares globales que ya nos dicen qué podemos medir. Entonces ya no tengo que ir a buscar qué voy a medir, cómo lo voy a medir, sino que puedo tomar esas baterías, adaptarlas y generar indicadores claros y concretos para la organización, porque en todos los escenarios esos datos me los van a pedir. Hay datos que a ustedes es lo que va a hablar Isabel en unos minutos. Mucha información se las van a pedir a ustedes para muchas cosas sobre temas de sostenibilidad. ¿Qué es lo importante? Que yo no tenga que correr cada vez que alguien me pide un dato a construir esa información, sino que tenga procesos claros que me permitan tener esa información lista para cualquier entidad o organización que me solicite algún tipo de información. No tengo que ser una empresa absolutamente madura, grande, estructurada, puedo tener cualquier tamaño, de ese mismo tamaño son mis indicadores, pero tiene que ser de ese mismo nivel la calidad de la información. Para cerrar, simplemente el valor, recalcarles el valor que tiene este proceso de recopilación de información. ¿Qué pasa cuando trabajamos o incorporamos la sostenibilidad y creamos información al respecto? Logramos reconocimiento y credibilidad de la organización porque es una manera clara de hacer transparente el desempeño y de una manera integral y sostenida. Que yo pueda medir, que yo pueda hacer trazable lo que está pasando, yo puedo decir, tengo un reto importante con la gestión del talento humano, tengo un reto con la calidad o tengo un reto con el servicio al cliente, pero ese reto lo he ido mejorando año a año. Si yo no tengo una trazabilidad de la información, no es claro para el público, para mis grupos de interés, que yo sí estoy haciendo un esfuerzo en mejorar. No puedo dar el salto de un año a otro, pero la trazabilidad es fundamental en los datos. Fortalece las relaciones externas y el diálogo con los grupos de interés, ese proceso de conversación, este escenario como este que me permite saber dónde están los retos, fortalece esas relaciones y me permite identificar dónde están esas oportunidades de mejora. Permite un enfoque proactivo en la gestión de la información porque estos espacios de conversación, de definición de datos y de indicadores, por supuesto me permiten identificar las brechas. ¿Qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que no estoy haciendo tan bien? ¿Qué cosas necesitan fortalecerse? Están justamente en la calidad de la información que me proporcionen mis datos. Si mis datos no son claros, yo no voy a saber cuáles son las brechas que están detrás. Y finalmente, pues obviamente permite el desarrollo de capacidades y competencias para la toma de decisión, la medición del desempeño ambiental, social y económico, que es lo que llamamos inteligencia y estrategia del negocio. ¿Qué es lo que hacen los tomadores de decisión?
evaluar los datos. Si los datos son buenos, las decisiones son buenas. Si los datos no son fiables, pues las decisiones tampoco lo van a hacer. Tenemos que tener absoluta claridad en generar datos fiables y de calidad para ese proceso de toma de decisiones y para contribuir a los procesos de mejoramiento continuo, de monitoreo continuo, que son los que nos permiten cerrar efectivamente las brechas. Ese es el escenario o es el contexto para entender por qué los datos en la gestión de sostenibilidad son fundamentales y que lo entendamos como un proceso de mejoramiento en la organización. No tenemos que comprometernos con 200 indicadores el día 1, pero sí podemos comprometernos con 3 que resulten bien, que nos den información oportuna que cumpla todos estos criterios y que podamos ir creciendo en ese proceso de generación de indicadores para un mejor escenario de toma de decisión. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Isabel Cristina, que va a contarles ya un poquito más en detalle el manejo de los datos para ISA. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Como les mencionaba Claudia, finalmente toda esta gestión de los datos es para tomar unas mejores decisiones, ¿sí? Y para tomar esas mejores decisiones, entonces necesitamos unos datos, necesitamos unos datos precisos. Por eso, entonces, nosotros tenemos hoy controles donde el dato que generamos tiene un proceso de reporte, de validación y de verificación. El dato se revisa 3 veces antes de ser consolidado. Unos datos oportunos. Si queremos mejorar la toma de decisiones, pues los datos tienen que estar en el momento en el que se necesitan. Suficientemente desglosados, o sea, que sea detallado, que eso nos ayuda a ser más transparentes hacia los grupos de interés. Que sean los datos que efectivamente son relevantes, lo que decía ahorita Claudia, que cada vez los estándares de sostenibilidad se simplifican más porque ponen el foco donde efectivamente tenemos que poner el foco, donde en lo que queremos mostrar, en lo que es importante que nuestros grupos de interés conozcan. Accesibles, tenemos que tener pues obviamente que por el tema de transparencia, que esos datos estén publicados y que sean fáciles de usar tanto interna como externamente. Ahí hay otra cosa importante y es cómo fortalecer, y lo voy a juntar con la viñeta 4, que es cómo fortalecer esa capacidad de estadística, de llevar esas estadísticas, lo que decía Claudia de la trazabilidad y el análisis de información en todos los niveles de toma de decisiones, apoyándonos en el uso de esas herramientas tecnológicas para poder tener un mayor control, un mayor seguimiento de la información. Y cómo entre ustedes, voy a hablar aquí ya, ISA Intercolombia y los contratistas, logramos que esos datos tengan esas condiciones de ser precisos, oportunos, suficientes, etcétera, todas las condiciones que nos dijo Claudia anteriormente, cómo entre los dos, con esfuerzos coordinados entre contratistas e ISA Intercolombia, logramos esa calidad de los datos. Finalmente, tenemos un tema que es el acuerdo de Escazú, que nos trae digamos, muestra ahora con mayor importancia, le da mayor relevancia al acceso y al uso de la información por todas las partes interesadas. Entonces, el tener nosotros unos buenos datos, podemos tener mayor información, mejorar la información que estamos proyectando y que estamos publicando para nuestros grupos de interés. Y nos lleva pues a dar cumplimiento a ese acuerdo de Escazú. ¿Qué estamos haciendo entonces hoy en ISA Intercolombia? Hemos venido trabajando desde hace más o menos unos 5 años en homologar y estandarizar todos los procedimientos, todos los procesos y llevarlos a una herramienta tecnológica que se llama el CIDCO Ambiental y Social, que pues ya muchos de ustedes tienen aquí, ya están relacionados con la plataforma, que es la plataforma que llevamos para poder gestionar todos esos datos y que a través del manual HSE traemos, digamos, a nuestros contratistas la exigencia del reporte de la información en esta plataforma. Esta plataforma nos ha permitido mejorar mucho la calidad de la información,
a partir de unos reportes que estamos teniendo desde la plataforma, que nos ha permitido llevar unas estadísticas y esa analítica de los datos enfocados pues a mejorar la toma de decisiones. Y además tenemos el reporte integrado de gestión que publicamos anualmente. Con esos indicadores lo hacemos con base en los estándares GRI, apoyados en toda la información que ustedes nos entregan. Vamos a la siguiente, por favor. Verdad que yo soy la que lo estoy pasando, mejor dicho. Bueno, acá entonces quería mostrarles este panorama de la información que hoy solicitamos en el manual HSE en términos de la gestión ambiental, ¿sí? En sus tres componentes. En el medio físico, aquí se fue un errorcito, en el medio físico, los primeros son del medio físico, que es agua, suelo y aire, el medio biótico, fauna y flora, y el último, el medio socioeconómico. En el medio físico, entonces, aquí lo que ustedes pueden observar en color azul son esa información que corresponde a requisitos legales o al plan de manejo ambiental, ¿sí? Es información que solicitamos asociada a los reportes que tenemos que entregar, que debemos entregar a la autoridad ambiental como soportes de cumplimiento de los planes de manejo ambiental, ¿sí? Los que vemos en color naranja están asociados a información que corresponde al plan de manejo ambiental, que es de tipo legal, pero al mismo tiempo es información relevante para nosotros para soportar todo lo que tiene que ver con la estrategia de cambio climático, la estrategia de biodiversidad y que va pues, asociada a los estándares de sostenibilidad. Y hay dos elementos que están en un color diferente, que está mano de obra y PVCs, que no están asociados a requisitos legales, no están asociados pues, al PMA como tal, pero sí son programas que reportamos en los informes de sostenibilidad como parte de la gestión que hacemos con nuestras comunidades, en lo que hacemos en los territorios. Voy a entrar en un detalle, acá un poquito hablar del reporte de mano de obra, que ha sido, digamos, un tema que ha generado un poco de situaciones con los contratistas, pues de pronto muchas dudas de por qué se está reportando esta información, ¿cierto? Entonces, una de las cosas es porque nosotros este reporte de mano de obra, digamos que estamos haciendo esta solicitud de esta información hace más o menos unos 3, 4 años. Pero a partir del año pasado hicimos un ajuste en esta información donde incluimos en el marco de un programa que estamos empezando a implementar de inclusión en la mano de obra. Entonces, allí ya entonces pedimos reportar información como el género, como a qué etnia pertenece, si está asociado, si es víctima del conflicto. Entonces esta información lo que nos está aportando o lo que esperamos que nos aporte, porque no es por reportar y por tener ahí los datos, sino cómo le encontramos valor a esos datos y a esa información que tenemos y que estamos reportando. Y que esta información no solo debe tener valor para nosotros, sino valor para cada una de las organizaciones que ustedes representan hoy aquí. Entonces este reporte de mano de obra nos va a permitir poder medir ese aporte al crecimiento económico y al desarrollo social que estamos haciendo en los diferentes territorios. Obviamente, al nosotros mostrar en un informe de sostenibilidad cuántos mano de obra estamos contratando en los territorios, eso nos va a fortalecer las relaciones que tenemos con el grupo de interés sociedad específicamente. Vamos a aportar ahí esos indicadores de país, de género, de empleabilidad, de vulnerabilidad, etcétera. Y finalmente vamos a dar cumplimiento normativo. En este momento estamos haciendo un análisis conjuntamente con la Secretaría General porque la nueva ley
del presidente, me olvidó cómo se llama, establece el programa de gobierno de Petro. Entonces establece que las empresas tenemos que asegurar un 50% de contratación de la mano de obra local. Entonces, este reporte nos va a ayudar a poder sacar esa cifra. Lo que estamos validando es qué tanto nos aplica a nosotros como organización esa norma. Entonces, en ese sentido, pues venimos trabajando también para poder tener esa información que la ley nos obligaría a consolidar. Entonces, finalmente, los datos nos hacen ser más transparentes, nos hacen tomar mejores decisiones y eso lo que nos hace es asegurar o mejorar o mantener esa confianza que tenemos con nuestros grupos de interés. Como para dejar aquí como digamos los mensajes o los puntos clave que quiero que queden en el escenario y que cada uno de ustedes lo gestione dentro de su empresa es primero, lo que les mencionaba ahorita, que la información que estamos recogiendo no es solamente para nosotros, sino que es para ustedes también. Es importante tener los datos que se recogen dentro de cada una de las organizaciones. La importancia de la calidad del dato, de lo que estamos reportando, que somos responsables como contratistas de la información que nuestro subcontratista, pues que el subcontratista también está reportando, para que ese dato sea de calidad y que se entregue oportunamente. Que tenemos mapeado e identificado y que estamos gestionando esa información que consideramos crítica para nosotros o relevante, que necesitamos gestionar, ya sea por requisito legal, por temas de sostenibilidad, por temas de transparencia, en fin. Y la importancia del reporte que ustedes nos hacen, o sea, es supremamente importante la información que ustedes nos reportan, porque si vieron en el slide anterior que les mostraba, un gran porcentaje de la información que nosotros reportamos hacia afuera, hacia nuestros grupos de interés, ustedes son el insumo, ustedes son quienes nos suministran esa información. Es de la gestión que ustedes contratistas realizan. Entonces este informe lo realizamos entre todos. Entre todos estamos poniendo un dato para poder ser transparentes con nuestros grupos de interés. Y lo que mencionaba, el tema de la confianza. Finalmente lo que hace esto es poder mantener y generar mayor confianza en los grupos de interés, que ustedes no solamente hacen parte no son un grupo de interés como proveedores, sino que también nos acompañan y trabajan conjuntamente con nosotros para poder generar esa confianza en nuestros grupos de interés. ¿Sí? Básicamente eso era como lo que les queríamos traer en este espacio. No sé si hay espacio para preguntas.